Only Conoco. Arnoldo Alemán, el expresidente de Nicaragua entre el año 1997 y 2002, que Nicaragua nunca olvidará, por las acusaciones de corrupción que sacudieron los nacimientos de la política nicaragüense. La Guaca de Alemán se comenzó a investigar cuando Enrique Bolaños llegó al poder en enero de 2003. Era la primera vez que un mandatario llegaba exigiendo cuentas claras. El hombre sonreía amplio y hablaba de graneros, abundancia, producción. Las y los nicaragüenses consideraron que tenían derecho de todo eso y más. En 1996, Alemán ganó las elecciones presidenciales, abandonadas por el Partido Liberal Constitucionalista. Durante su mandato, Alemán implementó políticas neoliberales, privatizando empresas estatales y promoviendo la inversión extranjera. Sin embargo, su gestión estuvo empañada por denuncias de nepotismo y malversación de fondos públicos. Las sospechas se intensificaron a medida que su patrimonio personal crecía de manera exponencial. La temida ubicación geográfica de Nicaragua nos hizo víctimas en el paso del huracán Mitch, que devastó Nicaragua en 1998. Alemán, un abogado y terrateniente con gran carisma, irrumpió en la escena política tras la turbulenta década de 1980 marcada por la revolución sandinista y la guerra civil. Su discurso era centrado en la reconciliación nacional y la reactivación económica. Resonó en un electorado que necesitaba estabilidad. Marcó un punto de quiebre en la presidencia de Alemán. La tragedia humanitaria generó una ola de solidaridad internacional con millones de dólares en ayuda destinada a la reconstrucción. Sin embargo, surgieron acusaciones de que parte de esos fondos fueron desviados a cuentas personales y empresas vinculadas al presidente y su círculo cercano. Aprovechando la emergencia, Arnoldo Alemán consolidó su poder, controlando los recursos y extendiendo su influencia sobre las instituciones estatales. La corrupción se arraigó en la administración pública, con contratos otorgados a dedo y licitaciones amañadas. El caso de corrupción conocido como la Guaca en Nicaragua es uno de los escándalos más notorios en la historia reciente del país, involucrando al expresidente Arnoldo Alemán y a una extensa red de colaboradores. Este caso reveló un esquema masivo de malversación de fondos públicos que sacudió los fundamentos de la política nicaragüense. El término Guaca se refiere a un tesoro escondido o enterrado, y en este contexto simboliza los fondos públicos desviados y ocultos. El caso comenzó a destaparse tras la salida de Arnoldo Alemán de la presidencia en 2002, cuando su sucesor, Enrique Bolaños, inició una campaña anticorrupción. Las investigaciones revelaron un patrón sistemático de envío de fondos del Estado hacia cuentas personales y empresas fachada, tanto en Nicaragua como en el extranjero. Un esquema de corrupción que involucraba una compleja red de transacciones financieras, incluyendo desvío de fondos públicos. Se descubrió que millones de dólares destinados a proyectos gubernamentales y ayuda internacional fueron desviados a cuentas personales de Alemán y sus asociados. Lavado de dinero. Los fondos desviados fueron lavados a través de empresas fantasmas y cuentas bancarias en paraísos fiscales, dificultando su rastreo. Contratos fraudulentos. Se otorgaron contratos gubernamentales a empresas vinculadas a Alemán y sus colaboradores, inflando los precios y generando ganancias ilícitas.
El proceso judicial contra Arnoldo Alemán fue largo y controvertido. Aunque fue condenado a 20 años de prisión por malversación de fondos y otros delitos, su encarcelamiento fue breve y pasó la mayor parte del tiempo bajo arresto domiciliario. Las implicaciones del caso La Huaca fueron profundas en Nicaragua. Pasaba por la erosión de la confianza pública. El escándalo dañó gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y el sistema judicial. Además, el impacto económico ante la malversación de fondos públicos que privó al país de los recursos necesarios para el desarrollo y el bienestar social. La percepción de impunidad generada por el caso socavó los esfuerzos para combatir la corrupción en Nicaragua. El caso La Huaca sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta Nicaragua en su lucha contra la corrupción y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Tras dejar la presidencia en el 2002, Arnoldo Alemán fue acusado formalmente de lavado de dinero, peculado y otros delitos. La Procuraduría General de la República presentó pruebas contundentes de envíos de fondos públicos a través de empresas fantasmas y cuentas bancarias en el extranjero. El monto del desfalco se estimó en más de $100 millones. El juicio contra Alemán se convirtió en un espectáculo mediático, con acusaciones cruzadas y revelaciones escandalosas. El expresidente se defendió alegando persecución política y negando los cargos. Sin embargo, en 2003 fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. La condena de Alemán generó expectativas de que la justicia prevalecería en Nicaragua. Sin embargo, su encarcelamiento fue breve. Tras alegar problemas de salud, obtuvo el beneficio de arresto domiciliario, desde donde continuó ejerciendo influencia política. A lo largo de los años, Alemán logró dilatar el proceso judicial y evadir la justicia. Gracias a una red de aliados en el sistema judicial y político, su caso se convirtió en un símbolo de la impunidad y la corrupción endémica en Nicaragua. El caso de Arnoldo Alemán dejó una profunda huella en la sociedad nicaragüense. La percepción de que la justicia es selectiva y que los poderosos están por encima de la ley se arraigó en la conciencia colectiva. La corrupción durante su gobierno debilitó las instituciones democráticas, erosionó la confianza pública y desvió recursos que podrían haber sido destinados a combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. A pesar de las evidencias y la condena, Arnoldo Alemán nunca pagó por sus crímenes. Su caso sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta Nicaragua en su lucha contra la corrupción y la impunidad.